tardes, Guiomar. Yo Buenas tardes. quería hacerte una serie de preguntas porque estamos viendo un movimiento grande en cuanto a lo que es la elevación de la conciencia, el salto de la conciencia, todo este tipo de temas que yo sé que tú conoces muy bien. Y yo he escuchado varias charlas de muchas personas, escuchamos a Paloma, escuchamos a Emilio Carrillo, escuchamos a muchas personas. Y a mí me parece que tu aportación puede ser muy interesante, porque yo considero que muchas veces hablando y tal, tu visión puede ser una visión que nos clarifique muchas cosas que nos sirvan realmente para el día a día, ¿no? Para las cosas que vivimos en el día a día. Y entonces, pues bueno, voy a empezar a hacerte una serie de preguntas, si te parece, para que tú nos vayas contestando tu opinión acerca del tema y para ver si podemos sacar algo más en claro, ¿no? Para que la gente lo pueda entender más fácilmente, más como si dijéramos, no a un nivel a lo mejor tan espiritual o así, sino más que todo esto lo podamos llevar a nuestro día a día, cómo esto lo podemos llevar a nuestra vida, a nuestro día a día y cómo esto nos puede servir para mejorar nuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es el salto de la conciencia para ti? Para mí el salto de la conciencia es pasar de ser una persona reactiva a una persona proactiva. La mayor parte de la sociedad vive reaccionando a las situaciones, a lo que les pasa, a lo que les dice la gente, a las circunstancias de su vida, a lo que sienten, reaccionan. Entonces el salto de la conciencia se da cuando empiezas a ser proactivo. Es decir, cuando empiezas a raíz de conocerte, conocer tus sensaciones, tus pensamientos y tus emociones, eres tú quien elige actuar. Entonces, si las personas cuando realizan ese salto de la conciencia, claro, ya entran en otra forma de funcionar, son dueños de su vida y eso a su vez ayuda a que el resto de la sociedad cambie también. Vale. ¿Por qué consideras importante este salto de la conciencia? Por eso mismo, porque es la manera en que la sociedad puede cambiar. Hay un 10% es masa crítica. Normalmente cuando cualquier cambio social, ya sea, no sé, la importancia del reciclaje, la conciencia ecológica, por ejemplo, el pensar que es malo que se maltrate a las personas, todos estos cambios en la sociedad se han producido primero porque un 10% de las personas han realizado ese cambio de forma consciente y a continuación el resto 90% asume el cambio de manera inconsciente, como por moda, ¿vale? Pero están influenciados por ese 10% que cambia. Vale, es cuando hablamos de que una persona abre una puerta, ¿no? Y luego para los demás es ya más fácil entrar de alguna manera. Es algo así, es decir, hay uno que abre la puerta, hay otro que sigue y hay un grupo que sigue al que ha seguido al que abre la puerta. Y ahí es donde se precipita el cambio. O sea, cuando ya esa cantidad de gente que ha seguido al seguidor realizan el cambio de manera consciente, entienden perfectamente por qué, por ejemplo, por qué es malo no reciclar, por qué es malo no cuidar la naturaleza, por qué es malo no cuidar de las personas y considerar a todos los seres humanos como hermanos. Cuando un 10% hace el cambio, el resto va detrás. Pero el primero del 10% tiene que hacerlo de forma consciente. El restante puede ser inconsciente. Mi madre, por ejemplo, lo resume en una frase muy, muy graciosa y muy clara, ¿no? Y ella dice, claro, yo ahora con esta conciencia ecológica que tengo, no puedo tirar más la basura. Pues ese es el 90% como cambia, ¿no? Claro, como por moda. Claro, muy bien. Vale. ¿Para qué nos sirve este salto a nivel tanto personal como a nivel colectivo? ¿Para qué nos sirve? Hombre, en definitiva para vivir en un mundo mejor. Cuando por fin realizamos el cambio de la conciencia, podemos crear un mundo que esté basado en la energía de amar, que es la de unir, crear y sentir. Mientras que si estamos todavía siendo reactivos, estamos en la energía masculina o del miedo, que es de dividir, actuar y pensar, ¿no? Que es una energía necesaria, pero que más o menos ya hemos aprendido lo que necesitamos aprender de ella, ¿no? Entonces ahora necesitamos aprender otra cosa, cómo convivir en una sociedad
todos juntos de manera coordinada y de una forma natural. Vale. Cuando yo te digo para qué nos sirve a nivel personal, porque a nivel personal a uno cómo vive uno el cambio, este salto de conciencia, Sí. ¿Qué ocurre en uno mismo cuando se da este salto? Lo primero que ocurre es ansiedad, angustia, miedo. Muchas veces, ¿no? No siempre, pero muchas veces la gente tiene unas reacciones, una sensación de vacío, sensaciones desagradables como un vértigo, ¿vale? O un miedo que todo se va a desestructurar si siguen adelante. Y eso muchas veces hace que la gente se frene. Pero lo que viene después es liberación. Y lo que yo he observado es que muchas veces las personas, cuando atraviesan este momento en el que empiezan a desligarse de lo viejo, que es un momento en que se sienten muy desorientados y mal, hay quien no puede hacer ese esfuerzo, no confía y se echa para atrás, ¿no? Hay una frase de Jung que habla de la iluminación no se llega viendo seres de luz, sino siendo conscientes de las tinieblas, ¿no? Exacto. Sería un poco esto, ¿no? Sería hacernos conscientes de esa parte nuestra que está ahí, que a lo mejor no es tan positiva. Exacto. Y haciéndonos conscientes de eso, que es lo que más nos cuesta, luego pasamos ya a otro estado en el que de alguna manera se siente uno liberado, ¿no? Sí, yo es que observo muchas veces que la gente se mete o sea, intenta cambiar, intenta elevarse espiritualmente, además es algo que está muy de moda, muy en boga ahora, y la intención que tienen es buena, pero como bien dices, es decir, intentar llegar a lo más luminoso sin más no te lleva a nada realmente. Si eso tiene techo. O sea, lo que realmente hay que trabajar son los miedos, las sombras, porque son en las sombras donde tú encontrarás tus luces. ¿Vale? No se trata de buscar las luces de otros iluminados, se trata de buscar la tuya. Claro. Entonces, personalmente creo que buscar la luz ajena es fútil, no tiene realmente sentido. Muy bien. Vale, ¿en qué consiste este trabajo de cambio de la conciencia? Para mí consiste en primero hacer un trabajo de entendimiento emocional, de sentir realmente qué cosas te dan miedo, qué cosas te afectan, de qué manera reaccionas, aprender a ver cómo reaccionas. Y una vez que has aprendido esto y ya puedes mirar a tus miedos cuando asoman la cabecita, decirles hola, sin que te desboquen, sin reaccionar a ellos, entonces puedes empezar a hacer trabajo de conocimiento personal. Y en ese conocimiento personal, pues al principio ves cosas que no te gustan, pero esas mismas cosas que no te gustan, en realidad lo único que son es parte de una polaridad, es decir, lo que no te gusta es la cara B de lo que en la cara A son tus talentos. Entonces, si vemos lo que menos nos gusta, la parte más oscura nuestra, podemos de ahí entender cuál es el talento, porque es el opuesto exacto. ¿Vale? Por ejemplo, una persona que en lo oscuro pues, quiere apartarse las cosas negativas o no quiere ver el lado malo de las cosas, en lo positivo es una persona que es capaz de integrar lo bueno con lo malo, integrar todas las cosas. Vale, la cuestión aquí sería también un poco porque, por ejemplo, nosotros en nuestro día a día y tal, pues no somos conscientes de que a lo mejor estamos teniendo miedos. Entonces, aquí cuando tú dices ser conscientes del miedo, ¿de qué miedo? Yo no tengo miedo, ¿no? Yo puedo pensar en un momento dado, yo no tengo miedo. ¿Miedo de qué? Yo tengo mi vida tan normal, mis padres, mi familia, mis amigos. Miedo, yo no tengo ningún miedo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno empieza sí que se da cuenta de que ahí hay muchos miedos. Sí. Entonces, ¿de qué manera podemos darnos como cuenta o no sé, o hacer ver un poco a la gente, a las personas, ¿no? Que es interesante mirar a ver qué miedo tienen, qué miedo tenemos, pararse ahí. Sí. Desde mi punto de vista, es verdad, hay muchas personas que incluso ni siquiera se han planteado que tienen miedos
o se han criado de una manera o en un ambiente donde no se ha contemplado y creen que han vivido una vida feliz, que todo está bien, que no tienen ningún problema y que no hay miedos, ¿no? Pero en realidad, cuando alguien dice que no hay miedos es donde más miedo hay debajo. Suele ser. Entonces, estas personas tampoco las puedes forzar, porque a lo mejor no están en un momento en que pueden pegar un salto de la conciencia, ¿no? Tienen que ser ellas las que deciden si quieren trabajar eso o no. Y una vez que sí deciden hacerlo, yo siempre digo que lo importante es hacerlo desde el más absoluto amor. Porque en la astrología se entiende, por ejemplo, nosotros somos energía y eso en la materia no se puede sostener. Entonces lo que hacemos es proyectar trocitos de lo que somos, interseccionando la materia. En astrología se dibuja con el mandala de la carta astral, los planetas en los signos y en las casas, y entonces esos trocitos los vivimos como ajenos, los vivimos como destino. Eugenio Caruti, que es un astrólogo muy famoso argentino, que me encanta cómo escribe y cómo concibe la astrología desde las energías. Él dice que lo que somos, que es energía, es igual a identidad más destino. Entonces, en la medida que no te conoces, identidad hay muy poquito y destino es muy grande. Entonces, vives como si todo te viene de fuera. Y esto es cuando alguien es reactivo. En la medida en que vas integrando tu personalidad, te vas conociendo más, hay más identidad y menos destino. Puedes crear tu futuro, ¿vale? Y esto es, como he dicho, integrando. E integrar solo se puede conseguir con la energía de amar. Es decir, acoger todo, lo bueno y lo malo, sin rechazarlo, sin negarlo, sin mutilarse, porque nos mutilamos mucho, ¿no? Por ejemplo, si tengo un dolor de hombro, lo que quiero es cortarme el hombro, o sea, no existe, lo odio, ¿vale? Si hay una parte de mí que no me gusta ver, si hay algo que me desagrada, pues yo qué sé, pues soy un poco manipuladora o me meto donde no me toca. Cuando me doy cuenta, me odio y odio esa parte de mí, ¿vale? Pero es que así no puede uno hacer el salto en la conciencia si hay odio, si hay mutilación de una parte de uno. Lo que hay que hacer es integrarlo. Entonces, y ver, que soy una controladora, vale, ¿en dónde es malo esto y en dónde es bueno? ¿En dónde lo puedo aplicar? Porque si yo lo traigo a la conciencia, si me doy cuenta de lo malo y lo bueno que hago, luego puedo elegir cuándo hacerlo. Porque hay momentos en que eso no funciona y me perjudica y a los demás, y otros momentos en que sí funciona y es un talento. Entonces esto es un poco el trabajo para hacer el salto a la conciencia. Esto sería un poco lo que oímos como que somos creadores de nuestra realidad, ¿no? De alguna manera podemos llegar a ser un poco, crear un poco lo que nos ocurre, ¿no? En la medida en que somos más conscientes de nosotros mismos, claro. Y hay menos destino de la fórmula esta que nos Exacto. Entonces esto resumiría un poco el entender que a través de conocernos a nosotros mismos, al haber menos destino, tenemos más posibilidades de realmente crear nuestra vida, ¿no? Dirigirla de alguna manera. Vale. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer esto? ¿Cómo empezamos? Una persona que dice, bueno, porque normalmente se empieza por algún tipo de insatisfacción o no tiene por qué quizá, ¿no? Pero normalmente sí que suele haber algo, ¿no? Pero no sé, alguien que le interese el tema, que diga, bueno, pues ¿por qué no introducirme, ¿no? en este camino para ser mejor? Porque al final se trata un poquito de esto, ¿no? De ser un poco mejores. Y ya no solo para mí, sino para todo lo que me rodea. Entonces, ¿cómo hago esto? Ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que una persona tiene que hacer a nivel individual es conocerse, conocer su cuerpo, ¿vale? Porque todo lo que sientes atraviesa tu cuerpo y es a partir de ahí donde puedes empezar a concentrarte en tus miedos. Porque si yo estoy desconectada de mi cuerpo, porque soy muy mental, porque tengo el diafragma subido, porque tengo la garganta cerrada, entonces no estoy viviendo las emociones en el cuerpo y no hay manera que las pueda observar, ¿no? Entonces un trabajo con el cuerpo aeróbico, ya sea un trabajo de meditación, ya sea un deporte, ¿vale? No tiene por qué ser algo estático.
¿vale? La gente que hace deporte a un nivel con cierta intensidad, sobre todo aeróbico, tiene un buen conocimiento de su cuerpo y eso te permite experimentar, sentir las emociones, sentir las sensaciones en él y entonces observarlas, ¿no? Porque si no utilizamos el cuerpo, todo se queda en la mente y solo hay huida de las sensaciones. Y entonces, por mucho que lo intentes, huyes y huyes, ¿no? Eso es la primera parte. Y luego ya, una vez que estás integrado con tu cuerpo, funcionando con tu cuerpo, también vale danza, teatro, cosas así, es empezar a observar tus miedos, ¿vale? Pero luego, por otro lado, eso es que si uno lo decide. Lo que no se puede hacer es obligar a nadie. Entonces, si uno quiere que los demás hagan el salto de la conciencia, lo tiene que hacer desde el ejemplo, irradiando. Y en todo caso, ofreciendo lo que sabe sin más, pero nunca intentando intervenir. Vale, muy bien. Vale, aquí te iba a hacer yo una pregunta que me acabas de responder más o menos, porque es que si esto es para todo el mundo o solamente puede realizar este trabajo un determinado tipo de personas o así, ¿no? En realidad lo que me has contestado es un poco sí, el que esté dispuesto. El que esté dispuesto realmente. Entonces, acuérdate que un 10% es masa crítica. Entonces, pues hay quien lo tiene que hacer de forma muy consciente y hay quien no. Muy bien. ¿Quiénes somos cuando nuestra conciencia de alguna manera ha realizado ese salto? Nosotros. Nosotros. Claro. Soy más yo. Estoy más centrada, más en mí, más en contacto conmigo mismo, con lo que realmente soy, con mis afines. ¿Cómo influye nuestro nivel de conciencia en el mundo que nos rodea? Mucho. A mí me gusta citar a David Hawkins, doctor David Hawkins. Es un americano que testó a millones de personas con kinesiología, elaboró una escala logarítmica que va desde diferentes vibraciones, desde las que vibran más bajo, que serían la vergüenza y la culpa, hasta la más alta, que es la iluminación, ¿no? Entonces, el coraje es el punto de inflexión de las emociones. Y, pero no me acuerdo de la pregunta que has hecho. ¿Cómo influye nuestro nivel de conciencia en el mundo que nos rodea? Pues el coraje es el punto de inflexión de ser reactivo a ser proactivo, ¿vale? Según Hawkins, y la verdad es que comulgo con lo que él dice, no al 100%, pero desde luego con la escala y cómo lo plantea, me suena intuitivamente muy bien, ¿no? También al fin y al cabo se trata un poco de esto, es decir, las cosas que escuchas, que oyes, que ves por ahí, que lees, no se trata de creérselo todo, y menos si está escrito, que tenemos mucha facilidad para creer lo escrito, sino que se trata de incorporar lo que te suena, lo que te resuena, ¿vale? Y con eso hacer tu visión de las cosas, ¿no? Pero bueno, contestando la pregunta, las personas que sienten mayoritariamente vergüenza y culpa están a un nivel tan bajo vibracional que son deficientes con la vida, ¿vale? Que es como decir prácticamente que si estás instalado en la vergüenza y en la culpa, estás muerto, ¿vale? Las personas que sienten entre apatía y orgullo, y el rango va apatía, sufrimiento, miedo, ira, deseo y orgullo, las personas que vibran en estas emociones son deficientes con la sociedad. Y las personas que vibran a nivel del coraje no son deficientes, pero tampoco aportan. El balance es equitativo, ¿vale? Pero es a partir de allí donde las personas, a partir del nivel del coraje, empiezan a contribuir a la sociedad con su vibración. Es decir, solamente siendo una persona que vibra más de 200, afecta, infecta, influye sobre el resto de las personas. ¿Vale? Es por eso que un 10% es masa crítica. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Hawkins dice que una persona que vibra a 300, que sería el nivel de la disposición, del servicio, de la voluntad de servicio a los demás, esa persona estaría influyendo sobre unas 90.000 personas. Y una persona que vibra al nivel de la iluminación tiene un efecto sobre 70 millones de personas. ¿Vale? Entonces, ya a partir de coraje un poquito más, estás influyendo
pues probablemente a todo el pueblo en el que vivas si vives en un pueblo, o a todo el barrio si vives en una ciudad, ¿entiendes? Y no porque estés dando sermones. Claro, simplemente por cómo vives, ¿no? Por cómo vives, por cómo vibras y por quién eres. La gente te ve, lo siente, lo capta, lo intuye, se relaciona contigo, les estimula y empiezan. Interesante. ¿Cómo pensamos y cómo nos sentimos una vez realizado este trabajo? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos y cómo nos sentimos? ¿Alguna cosa que nos puedas decir así que sea un poquito general de las personas que han realizado el salto de conciencia al que nos referimos? Pues en primer lugar que no eres reactivo, eres proactivo. Entonces como no eres reactivo, lo que sucede es que te pasan cosas, pues viene alguien y se enfada contigo, se te revienta una tubería y se te inunda la casa, tienes un bollo en el coche, no sé, te pasan cosas y no te tiras ahí todo el día cabreado, enfadado, echando las culpas fuera, esto no puede ser porque a mí tal, o enfadándote con el otro. Incluso tienes una relación de pareja y se va al traste la relación de pareja, no le echas la culpa al otro, que eso ya es difícil. Entonces, claro, desde ese punto de vista, digamos, todo el acervo emocional típico desbocado, ¿no? Desbocado porque al fin y al cabo esas emociones terminan haciéndonos daño, ¿vale? Y nos enroscamos en rulos mentales que no llevan a ningún sitio, no son el problema real. Entonces, cuando empiezas a ser proactivo, ya no tienes esas cadenas, ya estás más presente, estás en el aquí, estás y en el ahora. Le das una respuesta a la situación. Que hay que achicar agua, se achica. Que hay que hablar con alguien, se habla. Que hay que llevar el coche al taller, se lleva. Y no hay más vuelta de hoja. Sin estar todo el rato de esta manera que normalmente, pues, qué mierda, me ha pasado esto y tal, es que tengo más mala pata, es que no sé qué, es que todo me pasa a mí, es que a lo mejor, ¿no? Este tipo de pensamientos así en masa y en círculo es lo que de alguna manera se disipa un poco, ¿no? Entonces es más fácil reaccionar y reaccionar bien. Además también uno puede ver las oportunidades que esas cosas traen y qué lección te señala, porque esa es otra, ¿vale? O sea, si sucede algo no es una putada cósmica. Claro, es que o no has prestado atención a las señales previas de que tenías que realizar un cambio o una adaptación y no lo has hecho. Entonces hay que ser humildes, no echar las culpas fuera a las circunstancias o al otro, ¿vale? Y entender cuál es la modificación que tienes que hacer tú, cuál es la mejora que tienes que hacer tú. No desde el castigo a uno mismo, desde el odio, desde la culpa, sino simplemente desde el entendimiento, desde el amor, desde la lucidez. Hacer ese ajuste y ya está, vale, ahora entiendo, ahora tengo que hacer esto. Y cada vez una cosa nueva, ¿no? Vale. Entonces sería a lo mejor en estas cosas que tengo que aprender de aquí, ¿no? Quizá podríamos hacernos esta pregunta. Sí, yo en vez de decir ¿por qué? Decir ¿para qué? ¿Para qué? Eso, sí. O ¿qué oportunidad me trae esto? O si es una pérdida, ¿qué nuevo va a venir a mi vida? ¿Vale? Ver lo positivo que te va a venir a raíz de eso. Muy bien. Quizá aunque a veces en ese mismo momento no seas capaz de verlo, entender que se dará y que por algo es, ¿no? Y aunque tardes meses en verlo, pero lo tienes ahí, lo sabes, lo apartas y a lo mejor con el tiempo luego lo entiendes perfectamente. Sí. Es decir, se vive mucho más tranquilo siendo proactivo. El reactivo son personas, como dice Roberto Pérez, ¿no? Están los inconsistentes y los inmaduros, que son personas que están reaccionando a todo lo que sucede alrededor, bien porque se conciben desde el centro del universo o bien porque están actuando como ellos piensan que tienen que actuar ante los demás, ante la sociedad, ante lo que sea. Pero es reacción al fin y al cabo. Mientras que una persona cuando es proactiva, que en términos de Roberto Pérez serían las personas consistentes o las personas que tienen una visión, una misión. Entonces estas personas viven coherentemente, alineados consigo mismos, aprovechan las oportunidades de la vida, enseguida las ves, porque si eres consistente estás alineado, en cuanto aparece una oportunidad de cambio hacia la dirección que tu alma quiere ir, es que la ves enseguida. Entonces no te andas esperando otras cosas ni despistado, sino que estás allí, ¿no?
Entonces vives de una manera más fluida, más completa, con más sentido, que te sientes mucho mejor contigo mismo, con menos conflictos, más presentes, sin rulos mentales. Bueno, es interesante, ¿eh? No está mal. Vale, entonces aquí has nombrado la coherencia. Yo creo que la conciencia y la coherencia de alguna manera van un poco de la mano, ¿no? Sí. Es un poco en el momento en el que uno empieza a ser más coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Sí. Esa coherencia también nos va a dar ese salto, ¿no? Exacto. Pero para eso primero tenemos que entender qué pensamos, qué sentimos y qué hacemos y si lo estamos haciendo Claro. en la misma dirección, ¿no? Exacto. Vale. Tengo aquí una pregunta que, bueno, la voy a preguntar para ver qué me contestas. ¿Qué es lo que hará que nos sintamos realmente seguros? Si es que hay algo que nos va a hacer sentir realmente seguros. Porque yo creo que una de las búsquedas más grandes nuestra es la búsqueda de alguna manera seguridad. Al mismo tiempo que considero que en este mundo no existe, pero sí que quizá haya una forma o un algo en el que nos sintamos seguros. Vale. Un algo en que nos sintamos seguros. Defíneme sentirme inseguro. Sentirme inseguro. ¿Cómo sabes que te sientes insegura? ¿Cómo sabes que te sientes insegura? Pues porque yo a esa seguridad a la que me refiero tiene que ver, creo que, con un estado de paz interna. Por lo tanto, cuando uno se siente inseguro, uno siente, yo no sé, lo podría llamar insatisfacción, intranquilidad, incertidumbre, miedo. ¿vale? O sea, cuando uno se siente inseguro, siente una serie de alteraciones fisiológicas, musculares, ¿verdad? En la zona más o menos abdominal. Normalmente la zona abdominal, la zona de por aquí, ¿vale? Eso es inseguridad. Y eso es lo que no queremos. Sentir algo aquí. Ya. ¿Vale? Desde ese punto de vista empiezas a ver que el yo sentirme inseguro o seguro no depende de la realidad, porque una cosa es la realidad y otra cosa es cómo yo me siento. ¿Vale? Porque te aseguro que si estás en medio de un bombardeo, no te sientes inseguro, sino que echas a correr. Claro. ¿Me explico? Sí. Es decir, cuando hay un peligro real, uno está actuando en ese peligro real. La inseguridad es un concepto nuestro intentando como prever que algo malo no suceda, pero en realidad solamente se limita a una sensación fisiológica y un rulo mental intentando controlar todo lo que te sucede alrededor. O sea, si te fijas, no tiene mucho sentido. Claro. Todos sabemos un poco por dónde vienen las cosas, pero en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, claro, para mí la clave está en reinterpretar esas señales fisiológicas. Es decir, si mi felicidad depende de una sensación, ¿vale? Pues hay quien medita, ayuna y demás para deshacerse de la sensación, o hay quien hace deporte para contrarrestar la sensación con otra secreción hormonal. ¿Vale? Pero desde mi punto de vista no se trata ni de negarlas, ni de taparlas, ni de intentar enmascarar de alguna manera esa sensación, sino de verlas, de entenderlas, de sentirlas y de reinterpretarlas. ¿Vale? Porque, ¿qué me dirías si yo te digo que lo que tú sientes, eso se ve claramente en astrología y el conocimiento astrológico te lo describe muy bien, ¿no? O sea, el cambio, ¿vale? Produce esa sensación de inseguridad o la anticipación del cambio, ¿vale? Pero el cambio cuando viene. Es decir, cuando hay, en astrología diríamos, cuando hay un tránsito de Urano transita, Urano no se va a quedar parado por ti, por mucho que le des vueltas a la cabeza. Sí. Urano va a ir y va a provocar el cambio. Entonces, como eso es ineludible, realmente no se trata de frenar para que no ocurra, sino fluir para que sea lo más fácil posible. ¿Vale? O cuando hay un tránsito de Plutón, ¿vale? O algo de alguna manera te afecta a Plutón, que es el transformador, va a haber una transformación.
Pero en vez de sentir esa transformación como un ataque que te viene de fuera, puedes fluir con eso y entender que es una transformación tuya o tu capacidad de transformar a los demás. O cuando hay un tránsito de Neptuno, que sientes que se va a venir licuar todo y disolver todo y todo va a desaparecer y voy a perder los límites de mi yo, por ejemplo, de mi ego, pues dejarte fluir con eso, y si tienes que cambiar radicalmente quién eres, tu forma de ver y pensar las cosas, pues dejarte llevar. Entonces, si entendemos que las sensaciones son energías nuestras para favorecer nuestra evolución, en vez de resistirme, digo, mira qué bien, esto es energía disponible para la acción. Viene algo nuevo, viene una enseñanza, un aprendizaje. Voy a conocer más sobre mí mismo, se me abren los talentos. Claro. Si lo reinterpretamos, esa misma sensación de esta otra manera, todo cambia, ¿no? Y de nuevo, para reinterpretarla, lo primero es observarla, ¿no? Y darnos cuenta de que es simplemente una sensación y ya al final, está. Y que, vale, y poder reinterpretarla de diferente forma para hacer con eso algo, claro, que sea interesante para nosotros. Y nunca el objetivo es negarla. Claro, no negarla, claro. Ni que se vaya ya. Claro. Sino entrar en ella, entrar en la sensación y reconocerla como propia y como el propio poder de transformación y de cambio. Sí, además cuando entramos ahí, de alguna manera ya no te arrastra tanto, ¿no? Porque ya estás siendo consciente de ella, es un poquito como todo, sí. Y si es fuerte, porque tienes fuerte, mucha energía, claro, ¿vale? Para cambiar y para transformarte, primero a ti personalmente y luego socialmente y luego transpersonalmente, o sea, esa energía está allí para eso. Es decir, si es muy fuerte y no puedes, respira e integrarlo en todo tu cuerpo, o sea, repártelo por el cuerpo, porque si yo me quedo bloqueado por el miedo, se me bloquea el diafragma y demás, entonces toda esa energía provoca rulo mental, porque sube la cabeza y empieza a provocar ideas, ¿vale? Pero si yo respiro y pienso en integrar, pongo la conciencia en integrar toda esa energía y ese revoltijo en mi cuerpo e interpretarlo como algo positivo, ¿vale? Las cosas cambian. El trabajo personal yo lo interpreto también, se habla mucho del ego, de lo que es el ego y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo como el ego, la personalidad nuestra, de alguna manera es nuestra personalidad. Es el conjunto de hábitos, de costumbres, de conocimientos sociales, de cosas que hemos aprendido en casa. Esto es lo que tenemos como automatizado. Eso es lo que tú definirías el ego como esto, ¿no? Sí. Como lo que es... Claro, porque realmente, o sea, la gente se identifica con aquello que hacen. O sea, no están en contacto consigo mismos, no saben qué son, quiénes son, entonces se identifican con lo externo, con lo que hacen, con lo que tienen, con la imagen que los demás tienen de ellos, ¿vale? Y eso está, digamos, cristalizado por el hábito, ¿vale? Esa imagen de los demás se produce a lo largo del tiempo. Esa imagen de lo que tú tienes se produce a lo largo del tiempo, de lo que tú has logrado hacer, son todas imágenes que se producen a lo largo del tiempo, ¿vale? Y que entonces se cristalizan como gracias al hábito. Claro, ¿por qué nos cuesta tanto desidentificarnos con esa personalidad, con ese ego, ¿no? Con esa manera de ver las cosas al final, ¿no? Porque lo que nos cuesta muchísimo es cambiar la manera de ver las cosas. Sí, porque luego, o sea, los tres grandes miedos de la sociedad son el miedo al abandono, al rechazo y a perder el control. Entonces, si desde el momento en que yo me planteo desidentificarme de mi ego y tengo que entrar en contacto con mi ser, que no lo sé identificar porque no he estado allí, hay como un salto al vacío. Claro. ¿Vale? Y este es el salto de la conciencia. Y en este salto es donde aparecen mis miedos, que es el abandono, miedo a que me dejen sola, a no tener a nadie, miedo al rechazo, a que no me acepten, a que me traicionan, a que pasen de mí, o miedo al descontrol, a que me sometan, a la libertad, a que todo se venga abajo.
Entonces, claro, para dar ese salto, no me queda otra que ver la cara a mis miedos. Porque si no es un muro demasiado grande y no puedo hacer el salto. Ahora te voy a hacer una pregunta un tanto más trascendental, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál crees tú que es la finalidad de nuestra existencia, de la existencia del ser humano aquí en la Tierra? Primero, yo recelo de la visión, ¿cómo te diría? Autocentrada o antroposófica, no, centrada en el hombre, ¿vale? Que existe, es decir, el hombre se ve como el centro del universo. La humanidad se ve como única en el centro del universo. Entonces, yo no sé por qué, o sea, ¿qué pruebas tenemos de que somos lo más evolucionados, lo más especial? ¿Dónde están las pruebas? ¿Entiendes? Entonces, yo cualquier visión antropocéntrica de la realidad no me fío mucho de ella. Entonces, solo pienso, para mí lo importante es estoy aquí, estoy ahora y estamos evolucionando, aprendiendo cosas nuevas para hacer cosas nuevas. Y hasta ahí llego. Es decir, hay muchas teorías, muchas visiones y muy respetables porque tienen mucho sentido, ¿no? Pero yo personalmente no tengo ninguna experiencia de lo que vino antes y de lo que al final habrá. Tengo visión o tengo experiencia o siento una época determinada de la historia de la humanidad, pero nada más. Y no tengo conciencia o experiencia de otros planetas, otras vidas, otras humanidades, otras realidades, qué es lo que sucede en otros sitios. Entonces tampoco puedo opinar sobre ello, ¿no? Pero tampoco es un tema que me quite el sueño, es decir, ¿cuál es el sentido de la vida aquí? Aparte de aprender, no lo sé. No es algo que me planteo. Hay otras personas que sí, y ellos pueden dar mejores respuestas para eso, ¿no? Para mí es aprender. Ser feliz también sería una de las metas a conseguir. No, yo creo que ser feliz es meta, no, porque si te fijas, es decir, atraemos aquello en lo que ponemos nuestra conciencia, ¿no? Entonces, si yo pongo mi conciencia en ser feliz, ¿qué le estoy diciendo al universo? Que no lo soy. Ya, yo quiero ser feliz. Ya sé lo que dices. Entonces estoy diciendo, no soy feliz, con lo cual estoy buscando algo que no encuentro, ¿no? Como la gente dice, estoy en una búsqueda espiritual. ¿Qué estás buscando? Que no eres ya, es que no... El término búsqueda no es el correcto desde mi punto de vista. Ya, está claro, entiendo, sí. Es decir, para mí es... el estar presente, ¿no? Y el estar aquí claro, ahora o sea, yo quiero conocerme, conocer más y aprender. Sí, el aprendizaje, ¿no? Sí. Al final la vida es la escuela, ¿no? Sí, es eso. Entonces, con el aprendizaje y con la satisfacción de curiosidades, con la adquisición de nuevos conocimientos, uno se siente muy bien. Con la realización de que la vida cada vez fluye más y más con más suavidad y las cosas parecen ser mágicas, no sé, la sensación es muy buena. Entonces, para mí el objetivo no es ser feliz, porque eso es partir de la base de que tengo un desasosiego interno, por tanto un miedo, y no quiero verlo. Entonces, ser feliz no es un objetivo... Cuando ya lo eres. Ser feliz no es un objetivo cuando ya lo eres. No, y no es un objetivo para el salto de la conciencia. No es un objetivo en este... Para el salto de la conciencia no. Vale. Porque si tú quieres saltar la conciencia tienes que ver por qué no eres feliz, no aspirar a ser feliz. Eso es. Tienes que mirar a la infelicidad y al miedo. Claro, porque el estado natural del ser humano sería estar feliz, de alguna manera. ¿Del ser humano? ¿Qué define la felicidad? Un estado de paz, un estado de satisfacción, esa alegría, un estado de donde uno, aunque le ocurran cosas no tan buenas o buenas, es un estado interno en realidad. Bueno, yo lo entiendo como un estado interno. Es un estado interno. Es un estado interno que creas tú.
Sí, con tu conciencia, siendo proactivo. efectivamente. Pero no es... No es la meta, ya sé lo que quieres decir. Sí, no es una consecuencia. Es una consecuencia lógica de una conciencia más desarrollada. Pero no es el objetivo, desde mi punto de vista. O sea, no puede ser el objetivo, porque estás entonces reconociendo la insatisfacción y el miedo sin mirarlo realmente. Y este es el problema. O sea, esto es lo que hace que las personas no hagan el salto de conciencia. El que desean ser felices, o sea, el deseo de ser feliz es lo que te impide hacer el salto de la conciencia. Qué interesante. Sí, es así. Yo también lo veo así, sí. Vale. ¿Cómo concluimos todo esto? Conclusión. No, te has saltado esto. Me la he saltado, pero me la he saltado de porque es como que ya me la... ¿Te la hago? Vale. ¿Cómo conseguir la iluminación, entonces? ¿Cómo conseguir la iluminación, la tan ansiada iluminación que oímos, que se oye, la iluminación? La tan ansiada iluminación, la tan deseada iluminación. O sea, deseo ser feliz y cuando alcance la felicidad tampoco me voy a sentir bien porque deseo estar iluminado. Efectivamente. ¿Para qué nos entretenemos en esas cosas? O sea, ¿cuál es el objetivo de una persona que se entretiene en buscar la iluminación? Es huir. Es huir de ti mismo. Y huir de ti mismo es mutilarte, es separarte. O sea, no implica la energía de amar, el desear la iluminación. O sea, el deseo no entra dentro de la energía de amar. Vale, en la escala esta que has dicho del Dr. Hopkins de antes, claro, el deseo está en las de abajo también, ¿no? En las que no el deseo está por debajo del coraje, que sería la sí. inflexión. Claro, pero en esencia el desear estar iluminado es no estar satisfecho con lo que tienes. Totalmente. Entonces, si mi objetivo es estar aquí ahora, yo me tengo que sentir satisfecho con lo que soy aquí y ahora. Y no tengo que ser un ser iluminado para sentirme satisfecho aquí y ahora. Vale, ¿entiendes? Simplemente con vivir la vida y observar y reconocer toda la magia que tiene, eso ya te da toda la satisfacción y felicidad que puedas desear. Todo lo demás son añadidos y parte de una evolución fluida y lógica. Creo que no es problema de... No deberíamos ocuparnos en pensar en la iluminación o en el ser uno, por ejemplo. Es decir, Caruti otra vez define muy claramente el ciclo de energías del zodiaco y al final del todo la energía de Piscis es la energía de la máxima reabsorción. Entonces, pero nuestro nivel de conciencia, el de la humanidad ahora, está a nivel de Leo Virgo, todavía está en expansión. Ni siquiera hemos empezado a ver la energía libriana del punto de encuentro con el otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué me entretengo en pensar en todos somos uno si nuestro nivel de conciencia está descubriendo la individualidad? Claro. ¿Sabes? O sea, si desde este nivel de conciencia pensamos en la unicidad, lo que queremos hacer es huir. ¿Huir de qué? Claro, sí, al final se trata un poco de que... No te puedes saltar los pasos. Claro, en lo que estamos ahora y en lo que realmente va a ser útil ahora, ¿no? Claro. Vale. Porque parte de sentirse realmente feliz y satisfecho, como dices tú, es estar en el aquí y ahora. Por supuesto. Sí. ¿Vale? Cualquier cosa que no sea estar aquí y ahora es una huida mental. Que huir mentalmente nos sirve para muchas cosas. O sea, cualquier pensamiento, cualquier razonamiento es una huida mental en esencia. ¿Vale? Entonces, sirve hasta cierto punto. Pero si lo haces de forma consciente, decir, vale, estoy huyendo mentalmente porque sí, porque quiero, porque es un juego, en vez de estoy huyendo mentalmente y no me doy cuenta y lo hago por no mirar y no integrar todo lo que soy, ¿no? Vale, entonces ese trabajo del que estamos hablando también nos ayuda mucho a vivir en el presente, a estar aquí y ahora. Claro. Que al final eso sí que va a ser una interesante, ¿no? Claro, pero además estando aquí y ahora, te reitero, ¿no? O sea, compruebas la magia de la vida y también te abres tanto a la realidad, ya no tanto las proyecciones, sino las cosas como son,
que ves mucho más allá de lo que ve la mayoría de la gente. Y parece mágico prácticamente. Sí, hay una frase, no sé de quién es, que habla y dice, aprende a vivir en el presente porque en él vivirás toda la vida. Realmente la vida es un presente continuo. Claro. Estamos aquí ahora y a lo mejor estoy deseando aquello, pero cuando llegue aquello será aquí y ahora y ya estaré buscando lo otro, que también será aquí y ahora. Entonces es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Vale, ¿cómo concluimos todo esto? Pues yo diría que me remito a... Tengo una teoría sobre el cambio de era, que digamos en cada era dura unos 5000 y pico años, en cada era pasamos de una energía femenina de unir, crear y sentir, o energía de amar, a una masculina de dividir, actuar y pensar, o energía del miedo. Y cada 5000 y pico años cambiamos de una a otra, también cada 5000 y pico años pegamos un salto en la organización social, añadiendo una dimensión más, y cada 5000 y pico años desarrollamos un nivel de la conciencia diferente. ¿Vale? Está el sentir, el del intelecto y el de la voluntad. Entonces, por ejemplo, en el Neolítico dejamos atrás un estilo de vida nómada para sentarnos en poblados en disposición circular. El círculo es una figura bidimensional, la gente se reunía en torno al fuego, poblados eran circulares, las chozas eran circulares, y empezamos a cristalizar figuras circulares como inventamos la rueda, o como Stonehenge y otros monumentos circulares que hay por todo el mundo, ¿no? Es una sociedad definida, regida por la energía femenina de unir, crear y sentir, la energía de amar. Es una sociedad, por tanto, igualitaria, donde había paridad, donde cada uno tenía su función, y en una sociedad donde el aprendizaje se realizó al nivel del sentir, y aprendimos, el aprendizaje de la conciencia al final de esa era es vivir en comunidad. Y se puede resumir con la frase yo pertenezco. Pero entonces cambiamos a la siguiente era gracias al empuje del hombre, que empezó con el trueque y luego el comercio. Entonces la organización social en 2 dimensiones dejó de ser suficiente, y debido a la complejidad y el número de personas que se unían en las ciudades, empezamos a utilizar una organización social jerárquica o piramidal. Y en esta organización social piramidal, lo que sucedió es, esta sociedad está definida por la energía masculina del miedo, de dividir, actuar y pensar, que ha servido para transformar la materia, pero es una era en la que hemos aprendido a intercambiar tanto objetos como pensamientos, ideas, cultura, intercambiar todo. Entonces, al final de la era se ha aprendido a intercambiar entre todas las personas. Y la frase, o sea, el aprendizaje es al nivel de la conciencia y del intelecto. Por cierto, hemos cristalizado figuras piramidales en esa época de organización jerárquica. Y el aprendizaje que es a nivel del intelecto se puede resumir en yo intercambio. ¿Vale? Yo intercambio objetos, pensamientos, ideas, cultura, yo intercambio. Y ya desde un tiempo a esta parte, gracias al empuje de la mujer, empezamos otra vez una era de energía femenina, caracterizada por unir, crear y sentir, una organización social de 4 dimensiones, que es la estructura que estamos empezando a cristalizar son las redes. Está la red de internet, pero también redes de gas, de electricidad, de transporte, de redes de todo tipo por todo el mundo. Y la red tiene 3 dimensiones físicas, como la pirámide, y una virtual, que es el tiempo, y en el que los nodos se conectan entre sí en función de la demanda. Entonces, esta nueva era, es una era en la que el aprendizaje se hará al nivel de la voluntad. Y lo que aprenderemos es un aprendizaje del ser. Y yo lo llamo la era del ser. Y la frase que puede resumirlo es yo soy, yo puedo. Entonces, al final de esta era, la humanidad entera habrá aprendido a yo soy, yo puedo. Al principio de esta era, que ya no es jerárquica, en la que las jerarquías se van a venir abajo todas. De hecho, se están viniendo abajo. Es decir, ahora estamos, en un mundo globalizado, no podemos organizarnos ya jerárquicamente. Necesitamos las 4 dimensiones de la red para organizarnos.
¿vale? Y en este mundo en red, la forma de relacionarnos va a ser totalmente diferente, la forma de trabajar va a ser diferente. Y todo va a estar definido por nuestro aprendizaje de nosotros mismos y la unión que tenemos con las demás personas gracias a la coherencia interna y externa que tenemos. Bien, entonces al final llegamos a la conclusión de que este salto es importante para, de alguna manera, adaptarnos a lo que viene, para de alguna manera fluir con lo que va llegando, entender qué es lo que está pasando y funcionar de esta nueva forma que nos está exigiendo la realidad, ¿no? Ahora mismo. Exacto. Y es una era, como está caracterizada por la energía del amor, es una era, la energía femenina de unir, crear y sentir, en donde nos va a priorizar la felicidad. Y realmente es que los miedos que tenemos, es el miedo al abandono, al rechazo y al descontrol, son miedos sociales y están relacionados únicamente con esta última era que ha durado unos 5.000 y pico años. Entonces, una vez que cambiamos de paradigma y empezamos a funcionar de la otra manera, los miedos sociales quedan obsoletos, porque ya dejamos de tener miedo al otro, porque entendemos que el otro es igual que yo. Claro. Yo tengo miedo, el otro tiene miedo. Entonces vamos a quitar nuestros miedos del medio, vamos a aceptarlos, vamos a integrarlos en nosotros, vamos a reconocer los talentos que hay subyacentes y vamos a funcionar conjuntamente en proyectos comunes, intermitentes, de corta duración realmente, pero que siempre atienden al bien común. Y eso es lo que nos depara el futuro. Una visión muy interesante y además muy, como si dijéramos, muy halagüeña, ¿no? Muy positiva, muy positiva. Sí, sí. Y muy eso. Pues nada, Guiomar, muchas gracias. Nada, gracias, Celia. Hasta luego.